¿Qué tal? Muy, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Eh, Estamos entrando con un, un poco de retraso, eh, pero pues bueno, ya estamos aquí. Ya estamos aquí para ver temas sentidos. Sí es cierto que aquí vemos temas de cotidianidad, ¿sí? Pero esta vez el tema es un tema muy sentido y bueno, pues se trata de que poco a poco vayamos entendiendo todo esto. eh, y bueno, pues bienvenidos a los que van entrando. Pedro, qué gusto verte. Marijose, qué maravilla que estén acá. Lupita Jiménez y Georgina Topete, bienvenidas, bienvenidos. Eh, Como les digo, es un tema difícil. Hemos pasado en estos días por recuerdos inevitables que atañen a los adolescentes y que atañen a los jóvenes. Una situación dolorosa que han vivido nuestros jóvenes, ¿sí? Desde hace 50 años traemos esa marca. Yo en esa época tenía 10, 11 años, para ser exactos, 11 años, ¿sí? Entonces, esta situación que estamos recordando sobre el maltrato de los jóvenes, créanme que es un tema importantísimo. Margarita, bienvenida. Francis, Laura, Montero, Esther, qué gusto que estén aquí todos hoy y que me ayuden y me acompañen a trazar un tema por demás doloroso, ¿sí? Erika, bienvenida. Bienvenidas todas y todos. 2 de octubre y 26 de septiembre son fechas que las dos hablan del ultraje, del maltrato, del desprecio que el Estado mexicano ha mostrado históricamente por los adolescentes y por los jóvenes. Díaz Ordaz siempre se ufanó de que había tomado las decisiones adecuadas, ¿sí? Para verse en cada defensa como el más patán de los patanes. Pero no terminó ahí, sino que Luis Echeverría la vuelve a hacer. 3 años después la vuelve a hacer. Pero luego el Estado mexicano se ha encargado de no generar las opciones para los jóvenes. En el discurso, Álica, bienvenida, en el discurso de toma de protesta de Felipe Calderón, él hablaba de que para él los jóvenes eran el futuro de México. ¿Y qué muela entonces? ¿Qué friega escuchar a los gobernantes diciendo que los niños son el futuro de México, que los adolescentes son el futuro de México, que los jóvenes son el futuro de México? No, 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 no. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos son el presente de México. ¿Cómo se puede decir, políticos de pacota, cómo se ponen a decir que son el futuro? Es decir, se están quitando la responsabilidad
para que el Estado mexicano le cumpla a los infantes, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes de México. Porque en ese caso, la pirámide es terrible para 60 millones de mexicanos en pobreza y cerca de 17 millones en extrema pobreza. Sí. Tenemos, desde el fin de la Revolución Mexicana, una historia de gobiernos corruptos. Ninguno se salva. Ninguno se salva. De hecho, estamos hartos de la palabra revolución, porque se abusó de la palabra y hoy más de la mitad de los mexicanos viven en condiciones extremas. Hablar del suicidio en los jóvenes y los adolescentes y los jóvenes es entender el contexto histórico reciente que surge a partir de los gobiernos post-revolucionarios con toda su jodidez y toda su pobredumbre. La clase política mexicana no se harta. Los unos y los otros, de alguna u otra forma, siempre salen ganones. Y el pueblo siempre termina más jodido. Pero no hay bien, no hay mal que por bien no venga. Y el pueblo se hartó. El pueblo se hartó y decidió un cambio. Un cambio que a algunos aún les duele, sin entender a esos 33 millones, sin entender a esos 33 millones que estaban hartos de aquellos que ganaban para joder o de aquellos que perdiendo ganan. Ay, el pez por su boca muere. ¡Qué barbaridad! Esos que perdiendo ganan y además lo presumen. Vaya, vaya, vaya con la clase política. Pero la gente votó por un cambio. Durante 50 y tantos años, el fenómeno Bucareli, o sea, se entiéndase, gobernación, mantuvieron todavía el miedo y la secrecía sobre lo que pasó, sobre lo que Díaz Ordaz hizo y las condiciones que lo hizo y todo lo que impactó, y aún no sabemos cuántos chicos murieron. Porque las policías secretas siguieron a los chicos incluso a sus estados de origen. Felizmente, en estos días, la gente por iniciativa propia, ya sin el miedo y el fenómeno Bucareli, ¿sí? Sin el miedo a la otrora terrible Secretaría de Gobernación, la gente fue y quitó y está quitando todo vestigio que recuerda el más horrendo trato a los jóvenes de nuestro país. Y la verdad, quien no lo quiere entender, entonces no quiere entender qué pasa en México, que medio pueblo está deprimido. ¿Sí? La gente ha quitado placas alusivas
a Díaz Ordaz, aquí y allá. Nadie le dijo que lo hiciera. En este momento en que el pueblo mexicano se siente escuchado, en este momento en que el pueblo mexicano ya no está esperanzado, sino se siente parte del cambio. Y mientras algunos no quieran ver lo que está pasando en México, se sienten otros aires, se viven otros aires. La gente se siente contenta. Algunos todavía con miedo. Sí. Acuérdense cuando en Nayarit ganó la alianza. Teníamos los pelos de la burra que ya se había ganado y aún la gente sentía miedo. Es natural. Pero tenemos una tarea inmensa, porque la Cuarta Transformación, la Cuarta República, no es asunto de un gobernante, es asunto de millones de gentes reflexionando, porque la democracia participativa comienza por la reflexión. Luego después ya de ahí se devienen diferentes vertientes de intervención. Todos entonces estamos invitados a hacer una democracia participativa que significa pensar y hacer, ¿sí? Para tener un mejor espacio digno donde vivir y vivir bien y que los beneficios sean para todos. El maltrato al joven, el maltrato al adolescente, como ven ustedes, no es nuevo. Ha sido un maltrato constante, insisto, sin oportunidades, sin fuentes de empleo. Los chicos estudian maestría. ¿Sabe por qué estudian maestría? Porque no hay trabajo. Por eso estudian maestría. Y los papás sostienen las maestrías. ¿Sí? Porque no hay trabajo. Y digo, que ande ahí, que se esté comiendo las uñas, pues mejor que se vaya a hacer una maestría. ¿Está estudiando? ¿Está ocupado? Pues sí, si está estudiando, está... ¿Se dan cuenta qué impresionante? Esto es un tema impresionante, es un tema maravilloso. Ah, bienvenida Fernanda, bienvenida. Hermana Ana, la hermana Ana está entrando, Troya Evangelina también, y bueno, la verdad yo le dije que este tema requería de mucho cuidado porque no puedo utilizar ese estilo jacarandoso, así alegre, no, el tema no me lo permite. Y bueno, esto que les voy a comentar, estuvo puesto en una conferencia que no se grabó en circuito, que se dio en circuito cerrado y aparte acá en un grupo cerrado y que hoy se lo voy a comentar. Les voy a ir advirtiendo de lo que voy a ir leyendo, lo que ya no estoy de acuerdo, pero como escritores tenemos que fechar y publicar. Y luego tenemos el derecho de decir, ya no estoy de acuerdo con eso porque he descubierto más. Recuérdense que mi principal actividad es ser investigador científico de la vertiente cualitativa. Desde ahí, por supuesto que hoy les digo una cosa y en 2 o 3 meses, por descubrimiento, les podré plantear cosas novedosas. Entonces, el suicidio, el tema del suicidio, así va, así es, Angélica, bienvenida, y Lupita, bienvenidas. El tema hoy es el suicidio en adolescentes y jóvenes, y ya les he ido comentando entonces el peso que tiene la participación del Estado mexicano, pero también de los poderes fácticos. Yo les dejé en mi Facebook una fotografía sobre la historia natural del síndrome depresivo. Luego consúltenlo. En la mañana que entramos a hacer algunas pruebas de transmisión, con otro software, no el que están ustedes ahorita viendo, solo que
faltaron algunos detalles. Se ve magnífico, se ve muy bien, está muy bien todo, pero sale con un retraso de 40 segundos. Entonces, esto afecta cuando estamos interactuando con ustedes. Entonces, creo que hasta dentro de una semana podrá salir en toda su expresión. Pero iluminación, sonido está mucho mejor. Podrán ustedes ver fotos en tiempo real, fotos, vídeos que les muestre. Todo se podrá hacer al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, les comento. También estoy viendo que este ensayo se publicó en redes sociales en los meses de octubre a diciembre de 2014. Fíjense qué interesante. Por primera vez en mi vida como escritor, abordo un tema por solicitud de mis lectores. Quienes me lo pidieron están tan conmocionados como yo ante lo dramático de los hechos como del pasmo institucional especializado. El tema es tan delicado que merece un sereno acercamiento. Eso decía yo en diciembre del 14. Para empezar, tendré que aclarar que no siempre el suicidio está asociado a la depresión, pero sí en la mayoría de los casos. Sin embargo, esta aclaración nos centra entonces en el suicidio mismo, sin más. Entramos al tema. Si tienen alguna pregunta, la plantean. Xochitl, bienvenida. El suicidio comienza por ser una forma de resolver, si quieren vayan anotando, una situación donde el individuo ha sido rebasado en sus capacidades psicofísicas para confrontarse con una realidad previamente construida. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Entonces, aquí el núcleo del suicidio, apenas entrando al tema, es que entonces el chico o la chica se ve rebasada y rebasado en sus capacidades psicofísicas para confrontarse con una realidad previamente construida. Aquí hay un elemento también importantísimo. Por eso yo quise hablar hoy exclusivamente del suicidio en los jóvenes, en los adolescentes, porque centrarse en ellos es ver todo desde un diferente lente, desde una diferente perspectiva. Me gustó mucho que hayamos visto primero el suicidio que vimos en estas últimas 2 sesiones, casi a manera de chacoteo, pero sin dejar de hacer sentir el peso del tema. Y ahí nos enteramos de cómo nos suicidamos todos los días. Todos los días. Por ejemplo, aquel que toma 7 Coca-Colas al día. Ni modo que sea promo. Dígame si no es suicidio. 8 tazas de café, como me decía alguien, 8 tazas de café. Díganme si no es suicidio. ¿Se dan cuenta? Verónica, caramba, por fin Verónica entra desde el comienzo. Verónica, bienvenida. Felicidades. Y está Graciela Patiño. Sí, bienvenida. Ay, qué bonito, bienvenida. Estamos en el tema del suicidio y la verdad, pues muy lento porque el tema es denso. Las opciones se han acabado para él o ella. Quitarse la vida es la única elección. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Entonces, tenemos datos. Primero, que es rebasado. Se siente rebasado en sus capacidades psicofísicas para confrontarse con la realidad previamente construida. O sea, que esa realidad ya se la construyó previamente el adolescente y el joven.
Y créanme, estamos hablando de adolescentitos de 15, 16, 17 años. Pero estoy hablando las cosas así como son. Las opciones se han acabado para él o ella. Quitarse la vida es la única elección. Ahora, quiero que entiendan esto. En la vida del chico y la chica no está el drama que nosotros los adultos le ponemos al proceso. Porque luego vamos a entender por qué no es así. El chico o la chica no lo está viviendo como un drama. Simple y sencillamente que se ve rebasado. Ahora, el tema de sentirse rebasado, a ustedes les parecerá pueril, les parecerá sencillo y simple. Pero por eso el existencialismo nos dice que cada cabeza es un mundo, ¿sí? Que cada quien plantea lo que plantea desde sus subjetividades. ¿Se dan cuenta qué importante? Así es, Monse, efectivamente. Pero hay muchas maneras de dañarse todos los días. Si tienen el cigarro y tienen el alcohol, tienen tantas y tantas cosas que algunas son incluso socialmente aceptadas, pero no dejan de ser suicidios. Pero, ¿cómo puede un individuo llegar a constituirse una situación que le rebase a grado tal de quitarse la vida? Vayamos por partes. Janet, bienvenida. El ser humano, en las vicisitudes de la vida, se va construyendo poco a poco su realidad. ¿Qué es vicisitud? Vicisitud es una secuencia de alternos opuestos. Anótenle. Es una secuencia de alternos opuestos. Entonces, en la vida infantil, vicisitud es momentos alegres, más bien momentos agradables y momentos desagradables. Creo que es mejor así. Esa es la vicisitud, una alternancia de momentos agradables y desagradables. Entonces, el ser humano en las vicisitudes de la vida se va construyendo poco a poco su realidad. Entonces, el chico y la chica, nos guste o no, desde los 11, 12 años, se va construyendo él mismo su realidad. Claro, la va construyendo al principio de lo que sus papis proveen, pero también ya llevan algo de su propio fuero interno. Por favor, no ofendamos su inteligencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya un chico de 11, 12 años, ya podemos hablar de que comienza a construir su realidad. No con el empoderamiento de 33, 35 años, pero ya comienza. Algunos elementos los toma directamente de sus padres, pero otros son de su propio fuero interno. Y entonces, esta construcción de su realidad siempre es relacional. Es decir, todo lo que el chico hace, todo lo que tú haces, siempre es en un sentido relacional. Todo el tiempo tiene que ver con el otro. ¿Se dan cuenta qué hermoso? Esta realidad la constituye basada o basado en sus valores. O sea, la realidad que se construye el chico y la chica está basada en sus valores, y esos valores los aprendió por allá de los 3 a los 7 años de vida. ¿Se dan cuenta qué hermoso? O sea, los valores con los que se está construyendo su entorno
y asimismo en la relación con los demás. Pues lo aprendió entre los 3 y los 7 años. Entonces, todo lo que tú les hayas dado en términos de valores, ¿sí?, entre los 3 y los 7 años, es lo que va a perdurar toda su vida. Un día un amigo hace como 15 años se acercó conmigo y me dice, oye, Poncho, ¿sabes qué? Mira, mi hijo ya cumplió 12 años y yo quiero empezar a trabajar ya. Yo creo que ya es hora de trabajar sobre su seguridad personal, sobre que tenga confianza en sí mismo, Poncho. ¿Tú qué piensas? Dije, ay, mano, no, ¿sabes qué, hijo? Pues te aviso, ya llevas 5 años de retraso. El trabajo era entre los 3 y los 7 años. Ahorita ya nomás es puro resanar. Ah, qué caray, pues sí, así fue. No, mano, ya llegaste con 5 años de retraso. ¿Se dan cuenta qué bonito? Carla, bienvenida. Fíjense qué hermoso, pues. Entonces, de tal manera que esta construcción de su realidad tiene los matices del entorno que el sujeto vivió en su infancia y su niñez. Fíjense qué bonito, ¿sí? Estos valores son diversos y los revisaremos con calma. Cuando el individuo transita por la infancia, hace sus primeros ensayos de autonomía e incluso avisa en una actitud lúdica que ya se va de casa. Sí, hasta eso hace. Se enoja con la mamá y dice, yo ya me voy. Tiene 4 años, ¿eh? Yo ya me voy. Sus padres, más frecuente la madre, tal vez por ausencia paterna, revira sumariamente para advertir 2 que 3 cosillas. Va. Sí, mi niño, pero no se le olvide que soy su madre. Ay. No se le olvide que yo lo parí. ¿Qué tiene que saber el chamaco esas cosas? Y luego le dice, y que le quede claro que sin mí se muere. Lo escuchó a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años. Y que le quede claro que sin mí se muere. O sea, unas derivaciones, sin mí se engusanan. ¿Qué van a hacer el día que yo falte? O sea, son muchas insinuaciones que sin el otro se mueren. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Hace rato hablábamos, ¿sí? Hace rato hablábamos de que las opciones se han acabado para ellos. Entonces resulta que el niño desde chiquito aprende que la única opción de su vida es su madre. Y si la madre lo rechaza, se acabó. ¿Se dan cuenta? O sea, queremos entender el suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Tendremos que dar un paseillo, ¿sí?, por nuestra condición de padres, pero también en nuestra condición de hijos. Todo esto es una cálida sabiduría de amor maternal y paternal. Es un determinante axiológico. Esto, escuchado en infancia, tiene un poder extraño de irrevocabilidad. El niño no puede revocar aquello que escuchó. El niño no tiene la capacidad de revocar tus decretos. No. Los asume.
y se subsume a ellos. Uno que hace, pues así son las cosas que da. Por eso el tema es denso, porque aquí uno tiene que decir las cosas como son. Entonces es un determinante valorativo, axiológico. Lo que los papis, mami, papi, abuelos, abuelas digan en la infancia del niño, lo determina para toda la vida. O lo que él se otorgue de vida. Por otra parte, todavía en el tema de los valores, a los infantes y a los niños se les enseña de miedos, de fantasías catastróficas, que si bien cumple su función para que no se vayan lejos de ellas o ellos, pues aprenden a vivir limitados, luego no se mueven. Por eso el individuo crece pensando en ser, el ser de una opción, con una perspectiva ante los eventos críticos con un ángulo muy cerrado. Imagínense nomás. Pues, no, es que dice Margarita que ni mentándole la madre a la indispensable, lo que pasa, a ver, es que es bien bonito lo que acaba de decir Margarita, y es para que todos entendamos esto. Vean pues, Laura, bienvenida, Sally, bienvenida, verán, lo que escuchan los niños, los infantes de papá y mamá, se va a la conciencia, pero a la conciencia moral, y ahí se va a quedar, y ahí se va a quedar de por vida, ya es de por vida. Si llega a casarse, va a casarse con los elementos que le dieron en la infancia. ¿Se dan cuenta? Si tiene pareja y como lo trate o como te traten o como la trate o lo trate, es desde lo que le dieron de valores en su infancia. Y es muy difícil. O sea, le puedes decir un montón de cosas. Pues así lo hacen en los retiros y en los talleres vivenciales. Pues así lo hacen siempre, unas catarsis de decir cosas, pero no pasa nada. No pasa nada. Francisco, bienvenido. O sea, no pasa nada. Porque la catarsis no modifica valores, por favor, grábenselo. Eso que les encantan los temazcales nomás sirven para quitar la mugre más profunda. Pero si no lo suman a la reflexión, temazcal se queda. Pues sí, no me diga hecho, por favor. Pues sí. Estamos en el tema del suicidio en los adolescentes y los jóvenes. Es en un extraño contrapunto en familia, se le va estimulando a que tengan altas metas por cumplir, en calidad de imperativo, de exigencia. Resultado, el infante y el niño, una vez llegado a la adolescencia, tiene altos ideales por cumplir, pero no le dieron los recursos yoicos para cumplir las metas. ¿Qué le enseñaron? No te muevas, no respires, quédate sentadito, viene bien planchadito, no te ensucies. Quiero problemas. Y le pones altas metas por cumplir,
Lo encierras en una jaula y lo quieres emprendedor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo porras pedimos un chamaco emprendedor, lo mandamos al TEC de Monterrey y terminando sus estudios en el TEC de Monterrey, vuelve a su casita porque no sabe qué hacer? O se contratan por unos sueldos miserables porque nomás saben vivir de la nómina. No son emprendedores. ¿Por qué? Porque el emprendedor se forja en la infancia. ¿Cómo se forja emprendedor? Pues como dijo el maestro Sócrates, que resuelva, que practique a resolver los problemas que se le puedan presentar en el futuro a partir del juego, la inquietud, la espontaneidad, el movimiento. Ay, oiga, pero ¿y los hiperactivos? Dale con los hiperactivos. ¿De la mamá o el niño? Ay, doctor, a mí me encanta poner nuevos a mis soldados. Ay, no, pues no. Pues fíjate nomás, ¿se dan cuenta qué impresionante? Digo, hay veces que la chamacada se harta. ¿Cómo no? Se hartan. Llevan una perspectiva para ver la vida y no enfrentarse a ella, sino armonizar a ella. Una perspectiva que ya la vimos alguna vez, de cucurucho. ¿Sí? Eso de que ponen la nieve, ¿cómo se llama? El de la nieve. El conito. El conito, le hacen un hoyito abajo y luego ven. Si lo ven así con la parte más ancha, pues se ve chiquito acá, y así ven la vida. Pues ¿qué ven? Nada. La visión del cucurucho. Porque no les enseñaron a voltear el cucurucho, verlo de la otra forma. Resultado, el infante y el niño, una vez llegado a la adolescencia, tiene altos ideales por cumplir y escasos recursos yoicos para hacerlo. Y con estos elementos, el individuo, adolescente, pretende construir su realidad relacional. ¿Pues qué saben hacer? Pues ser callados, sumisos, obedientes, mandables, ingenuos, mandables. ¿Me escuchaste? ¿Mandé? explotables, Explotables. conformistas. Y los quieren emprendedores. No, chicos, a los chicos emprendedores los hacemos nosotros desde pequeñitos. Y luego dice la maestra, oiga, ¿el niño no está enfermo? No, es emprendedor. Lo quería ver enfermo. ¿Sí? Y oiga, maestra, pues sí es cierto que todavía batalla para leer. Apenas entró a primer año. Pero mire, los números su aritmética hace la abstracción. Usted tarda más en plantearle el problema que él en resolverlo. Sí, pero eso no sirve, no lee. ¡Oh, qué la porra! Pues, ¿de qué se trata? Bueno, me estoy exaltando. Ahora bien, quienes constituyen el inmenso imperativo social que joroba a las familias para educar de esa manera a sus hijos, para sin saberlo orillarlos a vivir condiciones cruentas de desventaja social. ¿Y saben qué? Lo leí como aseveración y es pregunta. ¿Quiénes constituyen el inmenso imperativo social que joroba a las familias para educar de esa manera a sus hijos, para sin saberlo orillarlos a vivir condiciones cruentas de desventaja social?
Cielos. Marisela, bienvenida. Dice Laura Montero, hijo domesticado. Efectivamente, aunque el término domesticado, pues es del ámbito zoológico, pero pues sí, tiene razón. Pues lo vamos a ir respondiendo paso a paso. Por supuesto que el suicidio y aún la depresión no se pueden entender sin dar un repaso al imperativo social que norma la vida cultural de los pueblos y las comunidades. Vean por dónde pasa el tema del suicidio y la depresión. Por los imperativos sociales que norman la vida cultural de los pueblos. Tonantzin, bienvenida. Hoy es un tema denso. Si hemos visto cómo las vivencias en casa en la época infantil determinan el comportamiento del individuo en sociedad, también habremos de ver cómo el entorno global incide en cada una de las familias mexicanas. Porque no nomás eres tú, no nomás eres tú. Cuando la soncera de presidente le declaró la guerra al narco, no se dio cuenta desde su soncera que le estaba declarando la guerra a los adolescentes, a los jóvenes. Que en lugar de pensar en generar las oportunidades para los chicos, dijo que eran el futuro de México y luego los abandona a su suerte. Y lo peor, los criminaliza. No se les olvide esto, porque eso aún pervive en toda la policía de México. La criminalización del adolescente y el joven. Hay una terrible criminalización. Yo una vez hace años saliendo aquí del despacho, iba yo por la Miñón llegando a las Zacatecas, 11 de la noche, es la hora de salida, y se me cierra una camioneta, venían como 4 o 5 fulanos, de esos que usaban unas cositas para taparse, que les irritaba el sol, aunque eran las 11 de la noche. Y entonces me dice, ¿qué anda haciendo acá? Le digo, no, pues saliendo de mi trabajo, oiga, ¿por qué? Dígame. No, pero sí, ¿qué ando haciendo? Bueno, pues saliendo de mi trabajo, señor, yo soy médico, soy psicólogo. ¿Pero qué son estas horas? Oye, no, espérame, la medicina se practica las 24 horas y la psicología, pues hay horarios. Sí, pero ya es noche, ¿pero qué tiene que ver la noche? ¿La noche es mala o qué? No me embrome. No, señor, o sea, no le estoy embromando, solamente le estoy diciendo que porque me hace usted esas preguntas. ¿Qué trae en la bolsa? Satanización de la bolsa, lo voy a decir como lo conocemos, la bolsa huichol. Satanización de la bolsa huichol. ¿Qué trae ahí? Pues mis enseres, señor. Esta bolsa ha viajado a Europa. ¿No tiene usted? No, a ver. Oh, o sea, ahí velo. Ven. Ya váyase, pues. Pero es muy noche. Oh, dale. Sí, papá. Ven. Para quitarle la idea a un fulano de esos. Y los otros así. No vaya yo a dispararle una pregunta que le sorbiera el seso. No, que no le embromaran. Sí. Miren, a veces es difícil manejar 5 neuronas a la vez, no crean, es difícil. No, si le explico diálogo socrático me meto un tiro. No. Profe, bienvenido. Profe Rubén.
Ay, no, qué feos tiempos, qué feos tiempos. Por supuesto que el suicidio y una depresión no se pueden entender sin dar un repaso al imperativo social que norma la vida cultural de los pueblos y las comunidades. Criminalización de la adolescencia, criminalización de la juventud, satanización de la vida normal del adolescente. ¿Y se acuerdan? Ya no. Pero satanización del graffiti. Satanización de los tatuajes. Ahora ya hay una ley para proteger los derechos del tatuado. ¿Cómo? ¿Cómo? Pero primero pasó por la satanización. Porque desde el 68, el adolescente y el joven quedaron criminalizados y las fuerzas públicas de prevención traen aquí el criminalizar al adolescente. ¿Sí? Y lo hacen con un desparpajo increíble. La función de las familias ante la globalidad ha cambiado. Ahora la familia tiene como única misión entregar a la globalidad hijos vivos, con pensamiento técnico, mágico y reflexivo, excelentes consumidores de lo que este enorme ente ofrece. Las familias y cada uno de sus miembros viven expuestos al ejercicio de los poderes tanto estatales como fácticos. ¿Qué quiero decir con esto? Los poderes del Estado, federación, Estado y municipio, son contratados para servir a la comunidad y remunerados, por supuesto, para vivir acorde a los sueldos que perciben. Todo este sistema está regido por una constitución, leyes generales y tratados internacionales, leyes secundarias y reglamentos. Todo ello para que el ciudadano viva en paz, en armonía, en libertad y con los espacios socioeconómicos necesarios para su desarrollo de acuerdo a sus capacidades psicofísicas. Sin embargo, en la práctica, el ciudadano tiene que bregar con la incompetencia e ignorancia de ese aparato estatal, generando una angustia hasta hoy no consignada ni reflexionada en el tema de la depresión y el suicidio. Entonces, entre más mentecatos sean nuestros gobernantes, más depresión encontramos en México. Los poderes fácticos son todos aquellos dominios que, no siendo estatales, ejercen un inmenso control sobre los pueblos. Son poderes fácticos las empresas de comunicación como las televisoras y las de las telefonías, las transnacionales de alimentos y otros servicios, las empresas bancarias, las organizaciones religiosas, las poderosas federaciones deportivas internacionales. Cada una de ellas ofrece un particular producto y especial manera de digerirlo. Estos poderes son un verdadero lastre irreflexivo que mantiene al individuo en constante tensión, ya que todos ellos conservan programas permanentes de sobreestimulación visual y auditiva, donde en un mensaje corrupto lo presionan a consumir so pena de ser rechazados. ¿Tus tenis qué son? No, pues son marca Pato. Uy, no son Reebok. No son Vans. ¿Vans? Ay, no, qué barbaridad. ¿Se dan cuenta qué impresionante? Cada una de estas entidades depredadoras quiere tener el control
irrestricto de los pueblos y las comunidades. La bronca es cuando se junta el poder fáctico con el poder del Estado. ¡Ay! Corrupción. Y pregúntele a nuestro presidente de la República, él es experto en ese tema. No le pregunten, se va a hacer bolas. Sí. Toda esta información, chicas, chicos, entra a los hogares sin ninguna reserva, afectando a los infantes, a las niñas y niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. A cada época de la vida, la globalidad le entrega un mensaje diferente. La reflexión necesaria para sesgar toda esta organización perversa está totalmente ausente. No hay defensa alguna. Esto lleva al individuo a una constante frustración. La globalidad le dicta quién debe ser, qué debe de hacer y cómo lo debe de hacer, y hay un kit para cada paso, el cual tiene que adquirir para usarlo y ser feliz. Y lo más terrible es que no hay bolsillo que ajuste para adquirir tanta estupidez. Sin embargo, la dificultad para hacerlo le genera al individuo una terrible incomodidad, decepción, frustración y angustia. Es decir, todo esto es brutalmente creado. José, bienvenido. Desde hace un momento usted creía que el suicidio solo tenía que ver con el desarrollo de la personalidad y la familia misma. Por supuesto que hoy también está en cuestión el entorno global, pasando por nuestros gobiernos y los poderes fácticos. Y entre más tarugo es el gobernante, más sufre el pueblo y más se deprime. Sí. El Peña autorizó un casino para TV Azteca. Ya se va. No. Eso de los problemas que está enfrentando ahorita la universidad y algunos centros universitarios con porros, cuidado. Sí sabemos de dónde viene. Por supuesto que sí sabemos. Sí sabemos de dónde viene. Le quieren entregar un país en crisis, pero no se va a poder. La gente ya no se chupa el dedo. Oh, cielos. Y luego de revisar la participación familiar y la intervención global, tendremos que contestar la siguiente cuestión. ¿El suicidio es parte de la vida o el final de la misma? ¿El suicidio es parte de la vida o el final de la misma? Es una pregunta importantísima. Menudo panorama para las niñas y los niños, los adolescentes y los jóvenes. Están de frente a un escenario que, lejos de comprenderlos, los enjuicia y los usa como válvulas de escape de la tensión social. Si no es pan y circo, se aprovecha un momento tan doloroso como los eventos recientes para hacer escarnio y tender verdaderas cortinas de humo que evitan que el pueblo haga conciencia de su condición de ciudadano en abandono. Aunque desde luego que esto fue escrito antes de aquel domingo, de aquel primer domingo de julio del 2018. Que una niña o un joven se suicide o un chico asesine a sus padres no es más que la muestra fehaciente de una sociedad disminuida que está obligada a reflexionar sobre sí misma. Tocar el tema del suicidio no es poner en cuestión al chico que se suicida.
Es poner en cuestión a la sociedad donde vive ese chico con todos sus gobernantes. No son ellos, somos la sociedad la que deberá estar en cuestión. Hoy el problema somos todos, no el chico que se suicida, no la familia del chico que se suicida. El problema es la comunidad, el problema somos todos. Jean-Paul Sartre, el más grande filósofo y escritor existencial del siglo XX, nos muestra en cada una de sus variaciones a un humano que desde hace tiempo vivía ya como muerto. Otro maravilloso filósofo existencial, personalista, Max Scheler, nos dice que todo lo que hacemos en la relación con los demás lo hemos aprendido desde la infancia y lo replicamos como una especie de predestino, por cierto, basado en engaños. Luego, a partir de la adolescencia, en autoengaños. El Maestro Jesús les habló a los judíos de una nueva vida, una vida de libertad, de respeto a sí mismos, de armonía, de una relación particular e íntima con su Dios. La única ocasión que habló del sufrimiento fue para decirle a los judíos que nadie más bebiera de ese cáliz. Reiteró su misión de liberarlos del pecado. Vivir olvidados de sí mismos, ofrendados a los demás, es un paradigma que el individuo aprendió en casa, pero lo aprendió con antiguos matices religiosos. De esas religiones que han promovido el sufrimiento y el dolor como forma de lograr la aceptación, estar en el cielo negado del otro. El padre Talar de Chardin y Santa Teresa Benedicta de la Cruz nos muestran en sus obras que la tendencia a disminuirse, solo por disminuirse, es prerrogativa única de Dios. Que los individuos honran a Dios a través de hechos, por supuesto, congruentes, lejos del dolor, del sufrimiento y la pobreza. En el descuido que el individuo ha hecho de sí, por tal de tener la aceptación del otro, se olvidó de sí mismo. Es como un estar muriendo poco a poco cada día. En esa idea de hacer las tareas de la vida de manera perfecta, como las espera el otro, el humano dejó de disfrutar. Se entregó a satisfacer los deseos de los demás para hacerlos felices y en esa ofrenda ser feliz. Una felicidad, por supuesto, vana y pasajera. Son actitudes deleterias que nos hablan de que el suicidio, en el mayor de los casos, es parte de la vida. O sea, no podemos entender el suicidio sino como parte de la vida. Es decir, es una decisión que se forja en un espacio vital, en el espacio de la vida. No se toma después de la muerte, se toma en pleno ejercicio vital. Y entonces es responsabilidad de nosotros que lo rodeamos de revisar cómo se llega a esa decisión. La comunidad está en cuestión. El estado fáctico, los poderes fácticos están en cuestión y los poderes del Estado están en cuestión. Que el humano, por razones que debe de reflexionar,
ha escogido vivir esta condición de vida, nunca una decisión en libertad, ya que sin saberlo lo ha hecho determinado por su espacio circundante, un imperativo social global, inalterable y exigente. No hay un ser auténtico en la decisión, en tanto está terriblemente desinformado y bajo la presión de los imperativos, tanto de los poderes fácticos como de los poderes del Estado. La idea suicida, pregunto, ¿es una ideación o es un recuerdo? Comenzaré por recordar a Max Scheler que en su libro Los ídolos del autoconocimiento de sí mismo nos plantea cómo en la época infantil, por esa condición de indefensión, las niñas y los niños, por conveniencia de los padres o tutores, son víctimas de engaños que a veces hasta los sublimamos, que luego se convierten por elección en autoengaños. Estos engaños se forjan aprovechando el pensamiento mágico de los infantes y los niños por una parte, y por la otra, por el inmenso poder afectivo y físico que tienen los padres sobre los hijos, a los que se les recuerda de manera constante: lo hacemos por tu bien, lo hacemos porque te queremos. En este ejercicio de potencia e impotencia, las niñas y los niños van creciendo con un especial resentimiento que luego da lugar a actitudes de rencor y de venganza hacia el medio externo y hacia sí mismos. No revoca, es en dos sentidos. Hacia el mundo exterior, es un odio, un resentimiento hacia el mundo exterior, pero también hacia mí mismo. Es obvio que la chica o el chico con ideas suicidas tiene una perspectiva orientada a descubrir la más mínima señal de rechazo que exacerbará para sentirse terriblemente rechazado por la circunstancia o persona que ama profundamente, sin que esto sea necesariamente recíproco. Una vez que comienza a vivirse en rechazo, se activa el sentimiento de rencor y de venganza. ¿Se dan cuenta el compromiso que tenemos como padres, como maestros, como dice la ley, como adultos, que tenemos que proteger a todo niño que esté en la cercanía? Como poder fáctico o como poder del Estado, entiéndase, gobernantes municipales, estatales, federales. Es un asunto de todos. No es asunto de voltear para otro lado. No. Ay, pues ¿cómo lo tratarían en su casa? No. No. No, por favor, no. Por supuesto que todos somos responsables en este tema de la agresión a sí mismos y la agresión hacia los demás, en el tema de los adolescentes y de los jóvenes. Y una aclaración: antes la adolescencia comenzaba después de la pubertad. No. Por la influencia global, por las mentiras del sistema, por las incongruencias de la globalidad, la adolescencia hoy comienza a los 10 años y termina a los 33, por las mismas razones.
por el mundo mentiroso en que viven nuestros niños. Y con estos gobiernos la cosa es peor. El asunto, el tema del suicidio en adolescentes y jóvenes es un tema que nos atañe a todos. A todos, a todos, a todos. A todos. No hay nadie excluido en esta temática. Tenemos a 50 años de la mayor agresión hecha a los jóvenes y a los adolescentes mexicanos. Apenas se empiezan a abrir las secrecías. 50 años de miedo, ¿sí? De miedo ante la tiranía de presidentes, ¿sí?, que no se tocaron el corazón para mantener al pueblo miedoso, medroso, y que la gente hoy empieza a cambiar. Hay muchos eventos por toda la República donde el Estado mexicano, a través del municipio, el mismo Estado, ¿sí?, han aplastado movimientos. Aquí en Nayarit no pasa nada, ¿sí?, pero en otros estados que sí pasa, se han aplastado movimientos brutalmente. ¿Sí? Sí. Pero con una rapidez con que llegan a reprimir. ¿Con qué derecho llegan a reprimir al pueblo que se está protestando por las mismas inconsistencias de su propio gobierno? Dígame, ¿con qué majadera idea agreden al mexicano, al ciudadano? ¿Cómo no se van a autoagredir los chicos en una condición de satanización, de criminalización de la actividad adolescente y juvenil? Mucho tenemos que hacer y mucho nos queda por reflexionar. Me quedo exactamente a la mitad del documento que les estoy compartiendo, que es parte de un libro que se llama El síndrome depresivo visto desde una perspectiva cultural, con la aportación de casi 150 personas. Así se construyó este libro. Y bueno, pues le dejaremos una segunda parte. Ya anoté dónde quedó. Estaré muy puntual para darle inmediatamente el seguimiento. Queda claro que será en 2 partes. Denso el tema, denso, porque así es. No es grato el saber, el darnos cuenta cómo cuando nuestros hijos salen a la calle no estamos seguros de qué va a pasar con ellos, ni siquiera ante nuestras autoridades, porque insisto, nuestras autoridades, sobre todo las policíacas, traen en la conciencia moral ya la criminalización de todo lo que haga el adolescente y el joven. De hecho, hasta en los centros escolares funcionan de esa manera, criminalizando las actitudes de los adolescentes y los jóvenes. Y yo creo que es hora de que ya se bajen de su caballito y empiecen a recordar su propia adolescencia y juventud. A mí me parece que hay mucho resentimiento. Tema, pues, denso, pesadote, pero no lo podemos evitar. Espero que
que hayan estado conmigo hasta el final, porque es denso el tema. Espero comentarios, yo sé que están pasmados con algunas cuestiones, yo dije que esto no era fácil, pero necesarísimo. Y en este tiempo en que hemos sido invitados a participar en un movimiento de esta naturaleza, revisar este tema y otros más, así como los estamos revisando, yo creo que es necesario. Yo entiendo que no puede haber la cuarta transformación si no hay reflexión socrática que la promueva. Sean ustedes multiplicadores de esa práctica. Si quieren saber qué es la reflexión, yo se lo digo. Si quieren saber qué es la reflexión socrática, hacemos actividades para que toda la gente sepa. Porque la cuarta transformación no es asunto de una sola persona y de un gobernante. Es de todos aquellos que estamos hartos de cualquier simulación. ¿Se dan cuenta? Si alguien quiere el del síndrome depresivo, justo cuando salió, se les envió impreso, y así impreso, hace como 2 años, después de que terminaron las conferencias, todo el mundo pagó por ese documento. Ahora estará siendo impreso por la editorial. Esperemos que esté listo entre mes de diciembre y enero. Son 4 libros, oigan. El síndrome depresivo, el ritual del venado del coyote, las enseñanzas del Maestro Jesús y recuerdo en movimiento, en un ensayo entre terapia gestal y fenomenología. Eso lo está pasando Francis. Entonces, no, pues van a ser 4 libros, oigan, a ver cómo le hacemos para las presentaciones. Ahí luego solicitamos lectores para que lo presenten. Oigan, que pasen muy buenas noches. Ha sido un placer estar con ustedes. No soltemos el tema. Blanca, ya nos vamos, pero te quedas viendo ahí el vídeo. No se les olvide que le daremos una precisa secuencia para que si un día lo quieren guardar, esta conferencia, nomás pegan la de hoy y la de la próxima semana, que la llevaremos a buen final en un tema, sí, doloroso, tenso, denso, pero necesario. Lo hacemos por todos nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes de hoy, de esos que son el presente de nuestro México, ¿verdad? Sí, qué bonito. Margarita, sí, perfectamente. Lupita, sí, Sally, sí, qué gusto. Ande pues que descansen y presentamos en Guadalajara. Fíjate, sí, Maggie, lo vemos, son 4 libros, creo que son 5, me equivoqué, pero ni me acuerdo. Entonces, luego les digo el otro y por supuesto que sí. Lo que sí tengo es de la maestra Ileana, el ofrecimiento de presentar el ritual del venado y el coyote en el Museo de Bahía de Banderas. Ese ya está así va a ser, ya tiene sede y bueno, será un libro muy bonito. Luego les platico cómo pueden estar con nosotros ese día. Ande pues, que la pasen muy bien, que pasen muy buenas noches. Saludos a todos.